Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del riesgo de traumatismo vascular. Particularmente esta sesión la estaremos abordando además de con enfoque en la prevención de riesgos derivados de la terapia de infusión. Quisiera hacer una vinculación estrecha con los lenguajes normalizados de enfermería, particularmente con la clasificación y definición de diagnósticos de enfermería de la NAND Internacional de la edición 2018-2020. Particularmente voy a estar haciendo una correlación entre este diagnóstico de enfermería que se llama riesgo de traumatismo vascular con la triada de Virchow, que como todos nosotros ya conocemos, pues bueno, la triada de Virchow son aquellos factores que se correlacionan con la trombosis venosa asociada a los catéteres. Mi nombre es Cruz Flores Melgarejo, soy coordinador de gestión de la calidad del cuidado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El objetivo del día de hoy es realimentar el conocimiento de la prevención de las complicaciones relacionadas con la terapia de infusión. Como le he mencionado en la primera diapositiva, estaremos hablando particularmente de la trombosis venosa relacionada con los catéteres o con los dispositivos de acceso vascular. Siempre me gusta comenzar con una frase que remueva en todos nosotros la conciencia, porque estoy seguro que si hay combinación entre la conciencia como ser humano más la ciencia para la mejora de nuestra conciencia, podemos lograr cosas sumamente impresionantes. Y comienzo con esta frase que dice que en cada acto profesional debe de estar presentes los conceptos éticos y morales, entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, es decir, del lado de la humanidad. Y como enfermeros creo que es algo que a todos nosotros, independientemente del área donde nos encontremos, ya sea en la unidad de cuidados intensivos, en una clínica de heridas, en una clínica de lactancia materna, donde haya una enfermera siempre debe de existir la vinculación entre la ciencia y la conciencia, para entonces poder estar del lado de la humanidad. Y recordemos como una disciplina de las ciencias de la salud, pues debemos de estar siempre sujetos a las necesidades de la población. Si nosotros no satisfacemos las necesidades de la población, entonces podemos ser una profesión que corra el riesgo de su extinción, porque no estaríamos resolviendo necesidades reales de quienes nos demandan. Entremos de lleno a este diagnóstico de enfermería que se encuentra en la clasificación de diagnósticos de enfermería en su edición 2018-2020, y me refiero a la taxonomía NANDA como comúnmente nosotros la denominamos. En esta clasificación, pues ustedes recordarán que tenemos 13 dominios, 47 clases. El diagnóstico riesgo de traumatismo vascular lo vamos a encontrar particularmente en el dominio 11, que es seguridad y protección, en la clase 2, que es lesión física, y el diagnóstico cuenta con un código 00203, que fue aprobado en el 2008 y que ha sido revisado en 2 ocasiones, en el 2013, en el 2017, y que cuenta con un nivel de evidencia del 2.1, lo que quiere decir que es un diagnóstico que aún corre el riesgo de ser retirado de las siguientes ediciones de la clasificación. Si nosotros no aportamos a la evidencia científica de este diagnóstico, pues bueno, puede resultar su retiro. La definición de este diagnóstico de enfermería es vulnerabilidad del paciente a una lesión en una vena y en los tejidos circundantes, relacionado con la presencia de un catéter y o con la perfusión de soluciones que pueden comprometer su salud. ¿Por qué es un diagnóstico de enfermería que su servidor considera que puede abordar también en conjugación con la triada de Virchow? Porque muchos de nosotros en este momento podríamos llegar a estar pensando que ya no es un riesgo de traumatismo vascular, puesto que ya tiene un dispositivo que está insertado a través de las capas de un vaso sanguíneo, particularmente una vena. Sin embargo, pues bueno, para la inserción de un dispositivo, ineludiblemente tendríamos que dañar de manera primaria los tejidos que conforman la vena. Sin embargo, la definición es bien clara y dice,
relacionado con la presencia de un catéter, más no con la instalación de un catéter, porque damos por hecho que esta lesión endotelial o bien que este daño primario a las estructuras del vaso sanguíneo resultan de manera ineludible de la punción para la inserción del dispositivo. Sin embargo, cuando hablamos de la presencia, quiere decir del tiempo de permanencia de este dispositivo de acceso vascular al interior del vaso sanguíneo. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más crítico, entonces estaríamos hablando de todas las complicaciones que pueden surgir de la presencia del dispositivo, tomando en cuenta que este dispositivo, aunque esté hecho de materiales biocompatibles, puede generar complicaciones. Complicaciones no solamente locales, sino también complicaciones sistémicas. Complicaciones no solamente de tipo infecciosas, también complicaciones de tipo mecánicas. Pues recordemos que es un dispositivo invasivo. Recordemos que aunque sea biocompatible el material con el que esté creado, sigue siendo un dispositivo invasivo que va a generar una reacción dentro de nuestro organismo. Pero ya no solamente este diagnóstico de enfermería se va a relacionar con la presencia del catéter, sino también con el objetivo de que el catéter se encuentre instalado al interior de una vena. Y el objetivo de que haya un catéter en el interior de una vena es justamente para la terapia de infusión o para la terapia intravascular. Es decir, para la perfusión de soluciones o la infusión continua de soluciones o bien la terapia medicamentosa de tipo parenteral y de ese tipo parenteral la intravenosa. Y esta presencia del catéter más la terapia intravenosa nos puede comprometer la salud de la persona. En este diagnóstico de enfermería particularmente vamos a encontrar factores de riesgo y condiciones asociadas. Encontraremos como factores de riesgo el calibre del catéter inapropiado, encontraremos la dificultad para visualizar la vena, el tiempo que el catéter está en el sitio, la fijación inadecuada del catéter, el tipo de catéter inapropiado y la zona de inserción. Y estoy muy seguro que a estas alturas de la presentación ya estamos correlacionando todos los factores de riesgo con la presencia del dispositivo, pero también con la perfusión de las soluciones. Y entonces, ahora ya no solamente estamos aterrizando a la trombosis venosa asociada con el catéter, sino a todas las complicaciones que puede haber con la presencia de un catéter al interior de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, estoy casi seguro que la mayoría de nosotros, si fijamos nuestra atención a este factor de riesgo como la fijación inadecuada del catéter, si observamos en la diapositiva, podríamos estar pensando en una complicación que denominamos flebitis, y de las flebitis, particularmente la flebitis de tipo mecánica, donde si no fijamos y no estabilizamos de manera adecuada nuestro dispositivo, entonces podríamos generar una flebitis. Pero recordemos que la flebitis, por definición, es justamente un daño, una lesión a nuestra capa íntima del vaso sanguíneo, en este caso, a la capa íntima de la vena. Y la capa íntima de la vena está está constituida de endotelio vascular, que se correlaciona con uno de los factores de la triada de Virchow, que es la lesión endotelial. Y entonces vean cómo se va ligando una complicación con otra complicación. Tenemos otro ejemplo ahora de una condición asociada. Vean, aquí tenemos la solución irritante. Todas aquellas soluciones irritantes es porque hay una incompatibilidad entre el pH y la osmolaridad del plasma con el pH y la osmolaridad de la perfusión o de la solución continua o de la infusión continua que nosotros estamos infundiendo. Al ser una solución irritante,
Ahora lo traducimos entonces a otra de las complicaciones de la terapia de infusión. Igual, como lo dijimos hace un ratito, va a ser una flebitis, pero ahora en lugar de ser una flebitis de tipo mecánica por la movilización del dispositivo al interior de la luz del vaso sanguíneo, ahora vamos a hablar de una flebitis de tipo química por la solución irritante. Pero regresamos nuevamente a uno de los factores de la tríada de Virchow, que es la lesión endotelial. Si yo paso una solución o una mezcla incompatible con el pH, incompatible con la osmolaridad del plasma, entonces voy a dañar a la capa íntima de la vena, porque pues recordemos que el dispositivo está alojado en la luz de una vena. Si es incompatible, entonces va a tener una irritación. El nombre lo dice, solución irritante. ¿A quién va a irritar? Pues irrita el endotelio vascular. Si irrita el endotelio vascular, entonces hacemos una lesión endotelial y por lo tanto se desencadenaría toda una producción, síntesis de sustancias vasoactivas que van a alcanzar un desequilibrio y por lo tanto nos estaría predisponiendo a la presencia de un riesgo de traumatismo vascular secundario, por un lado, a la presencia de un dispositivo y por el otro lado, a la perfusión de soluciones. Y vean cómo entonces este diagnóstico de enfermería ahora ya no solamente nos aborda desde la lesión primaria e ineludible del daño endotelial para la inserción del dispositivo, sino a la presencia del catéter, pero también a la terapia intravenosa que nosotros estamos utilizando o que nosotros estamos administrando a las personas que tenemos a nuestro cuidado. Por eso creí conveniente comenzar con este diagnóstico de enfermería, porque deberíamos de atenderlo desde los equipos de terapia de infusión, deberíamos de estar previniendo el riesgo de traumatismo vascular secundario a la terapia intravenosa o secundario a la terapia de infusión. Y obviamente, pues si hablamos de terapia de infusión, implica ya la presencia de un dispositivo intravascular en la luz de un vaso sanguíneo. En este caso, pues en un vaso sanguíneo como una vena. No sé si hasta este momento pues todo vaya quedando claro, pero también nos podemos permitir hacer la interacción con las personas con las que estoy haciendo la grabación de esta sesión. Bien, entonces ahora abordemos el tema de la tríada de Virchow, donde tendría yo que correlacionarlo con la trombosis venosa asociada a catéter, porque recordemos que el riesgo de traumatismo vascular está asociado con la presencia de un catéter. Entonces, si yo quiero abordar ahorita una sola complicación, para mí va a ser más sencillo, porque estaría yo abordando únicamente la trombosis venosa para hablar de la triada de Virchow. Las complicaciones trombóticas pueden ocurrir con el uso de dispositivos de acceso vascular con tasas informadas que varían desde alrededor del 5% para los eventos sintomáticos a una tasa general de 14 al 18%. Como podemos observar, pues esta es una estadística que nos dice que debemos de atender la problemática que se presenta secundario a uno de los procedimientos más frecuentes dentro de los hospitales. Y este procedimiento frecuente dentro de los hospitales es la terapia intravenosa, que requiere de la inserción de un dispositivo de acceso vascular. Si bien nosotros en la búsqueda de datos que supongan la presencia o bien que refuten la presencia de una complicación, es nuestra valoración de enfermería. Todos los días cuando recibimos, cuando entregamos a una persona que estuvo encomendada a nuestros cuidados, pues siempre revisamos los dispositivos invasivos, las reacciones locales que puedan llegar a tener la presencia de estos dispositivos en las personas. Pero lo que llama la atención aquí en esta estadística es que solamente el 5% de todas las complicaciones trombóticas se presentan de manera asintomática, lo que quiere decir que el 95% de todas esas complicaciones trombóticas pues son asintomáticas y ese es un problema que nosotros deberíamos de estar atendiendo. ¿Por qué? Pues porque lo que nuestros ojos no ven, nuestro cerebro no lo atiende.
Porque si yo no lo vi, entonces pues doy por hecho que mi paciente está bien. O sea, que el paciente no tiene ninguna complicación relacionada con su terapia intravenosa. Y entonces damos por hecho que el paciente se encuentra estable, que la persona a la que estamos cuidando no tiene ninguna complicación, pero no porque no presente síntomas o presente datos de una complicación trombótica, no quiere decir que el paciente no la tenga. Al contrario, tiene que implicar en nosotros una búsqueda más minuciosa de todos los datos que nos puedan ayudar a determinar la presencia de una trombosis venosa asociada al catéter. Tomando en cuenta que nosotros somos los responsables de la terapia intravenosa, porque para empezar somos quienes insertamos los dispositivos. ¿Qué dispositivos? Los dispositivos de acceso vascular periférico, cortos. Pero también somos quienes instalamos los dispositivos de acceso vascular centrales insertados periféricamente, pero también somos quienes manipulamos los catéteres venosos centrales de inserción central. Entonces, imagínense lo que esta estadística nos está ayudando a vislumbrar la importancia de que la enfermera conozca primero las complicaciones y segundo, que conozca todas las estrategias, todas las intervenciones para la prevención de estas complicaciones. Por lo tanto, para hablar de la forma en la que vamos a prevenir, tenemos que conocer cuáles son los factores que se asocian a la presencia de una trombosis venosa asociada al catéter. Por lo tanto, hablaremos de la triada de Virchow. Esta triada, hay 3 factores que se van a atribuir directamente a la formación de un trombo. ¿Por qué hablamos de estos factores a los que les atribuyes directamente la formación de un trombo? Porque si tú sabes, enfermero, enfermera, qué es lo que te puede formar un trombo, entonces estaríamos coadyuvando para que nuestra terapia de infusión sea lo más segura que se pueda. Estos 3 factores son la lesión endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad. Estos 3 factores, si confluyen de manera directa los 3, entonces ya estamos dando por hecho de que se va a formar un trombo. Si nosotros detenemos cualquiera de estos 3 factores, entonces podemos contribuir a su prevención. Si contribuimos a la desaparición de estos 3 factores, entonces contribuimos directamente a la prevención de las complicaciones trombóticas. Como lo he dicho al inicio, el traumatismo vascular de carácter ineludible aparece cuando necesitamos insertar un dispositivo de acceso vascular. Ya tenemos un factor de riesgo, porque para poder colocar un catéter tuvimos que generar un daño al endotelio. Entonces, esa lesión endotelial primaria es ineludible, es decir, no la podemos omitir porque entonces no podríamos insertar ningún dispositivo al interior de la luz del vaso sanguíneo, entonces ya está presente. Tienen los 3 factores de la triada de Virchow, los 3 factores que acabo de mencionar, lesión endotelial, la éstasis venosa, la hipercoagulabilidad, pero ya están conjugados con la lesión primaria. Si conjugamos entonces la lesión primaria, lesión endotelial primaria, más los 3 factores de la triada de Virchow, pues casi estaríamos dando como resultado a un traumatismo vascular al cual vamos a denominar trombosis, porque ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un trombo implique un traumatismo vascular? O sea, ¿de qué manera me va a generar un trauma, un trombo? Pues recordemos simplemente que si el trombo está ahí presente, hay una éstasis venosa. La éstasis venosa entonces es mayor. Se desencadenan un sinfín de factores procoagulantes y estos nos estarían desencadenando pues una respuesta de tipo inflamatoria sistémica o una respuesta inflamatoria de tipo local con un disparo en la síntesis de sustancias vasoactivas, que su efecto puede ser de manera local, pero también puede ser de manera sistémica. Pero además de todo, pues ya hay un trombo y ese trombo puede desprenderse de las paredes del vaso sanguíneo y puede viajar hacia otros organismos, hacia otros órganos,
hacia otras partes del cuerpo y entonces pues ya estaríamos hablando de otro tipo de complicación derivada de la presencia de un dispositivo al cual denominamos tromboembolismo. Y si está al interior de una vena, le ponemos el apellido tromboembolismo venoso. Y vean cómo entonces el lenguaje enfermero no va disociado de nuestra práctica cotidiana. Repito, así el 95% de todos los pacientes que pasan por un proceso de hospitalización requieren de la inserción de un dispositivo intravascular. Y de ese 95%, casi el 80% de las personas requieren un dispositivo intravascular de tipo periférico y se prefiere el corto. Y el restante por ciento, pues van a requerir de un catéter venoso central de inserción central o bien de un catéter venoso central de inserción periférica, lo que supone un riesgo mayor para la presencia de una trombosis venosa asociada a los catéteres. Repito, esta complicación no solamente va ligada a un catéter central, también puede estar relacionada a un catéter venoso periférico corto o bien a un catéter venoso central de inserción periférica, a los que comúnmente la población conoce como catéteres largos. En esta diapositiva que podemos observar ahora, estamos observando cuáles son estas complicaciones de tipo trombóticas relacionadas con los dispositivos de acceso vascular. Quiero que noten que estos van de acuerdo a su complejidad. Por ejemplo, el tipo número 1 es una complicación trombótica donde solamente tenemos fibras o hilos de fibrina. Y estos hilos de fibrina van a aparecer alrededor del dispositivo y van a estar íntimamente ligados con el tipo de material con el que está hecho el dispositivo, pero también con las características de la superficie, porque puede ser que el dispositivo esté hecho con un material atrombogénico, es decir, que no forma trombos, pero en su superficie es una superficie no lisa. Por lo tanto, si es una superficie no lisa, se puede formar esta fibrina alrededor del dispositivo. E imagínense ustedes cuando retiramos el dispositivo y vamos a tener que pasar por las capas de nuestro vaso sanguíneo y hacemos el efecto como si nos estuviéramos retirando nuestro calcetín, ¿no? O sea, el calcetín se va a hacer esto. O sea, salió el dispositivo, pero todas las fibras de fibrina o los hilos de fibrina se quedan al interior del vaso sanguíneo, porque pues no va a salir con las fibritas. Las fibritas se van a quedar ahí, van a quedarse atrapadas al interior del vaso sanguíneo. Y si nuestro cuerpo tiene una lesión endotelial secundaria, entonces va a tener una mayor producción de sustancias proagregantes plaquetarias y ya con estos hilos de fibrina que se encuentran, pues se puede formar un trombo. Y es por eso que las complicaciones trombóticas, como lo dijimos, el 5% son de tipo sintomáticas y el restante por ciento son de tipo asintomáticas, porque por lo regular van a aparecer después del retiro de los dispositivos de acceso vascular, pero como después del retiro de los dispositivos de acceso vascular nuestros pacientes egresan, porque solamente retiramos dispositivos al momento del egreso o bien cuando se presenta una complicación, es por eso que no nos damos o no nos percatamos de la existencia de una complicación. Pasa lo mismo cuando nuestros dispositivos ahora tienen por ejemplo, una trombosis mural, que es aquella que se forma ya un trombo entre la pared del dispositivo, pero aparte con la capa íntima de nuestro vaso sanguíneo. Imagínense, ya está totalmente adherido alrededor del dispositivo. Cuando yo retiro, entonces también estoy jalando ese trombo y ese trombo va a quedar ocluyendo la lesión endotelial primaria, pero además de todo, esa lesión endotelial primaria que está siendo nuevamente estimulada va a generar la secreción de sustancias proagregantes plaquetarias. Por lo tanto, ese trombo
que era una trombosis mural, va a incrementar su tamaño. Y si nosotros no le damos seguimiento a este retiro del dispositivo, puede entonces llegar a formarse hasta una trombosis venosa, que puede ser superficial o bien profunda, dependiendo del tipo de dispositivo y dependiendo del sitio de abordaje en el cual nosotros hayamos colocado el dispositivo. El trombo de tipo intraluminal no implica ninguna complicación hacia el paciente, salvo que tuviésemos a un profesional de enfermería inconsciente, y este profesional de enfermería inconsciente, para atender la oclusión del dispositivo, utilizara el llamado push, ¿no? O sea, en lugar de retirar el dispositivo, el profesional de enfermería inyectara en bolo una cantidad de solución. Entonces, ese trombo intraluminal estaría saliendo del interior del dispositivo, del interior del lumen del dispositivo, para pasar hacia el vaso sanguíneo. Y recordemos que pues ya es una acumulación de plaquetas, plaquetas que ya se han agregado, que se han adherido, y van a salir hacia el vaso sanguíneo, donde van a tener nuevamente contacto con la sangre, particularmente con el plasma, y que entonces van a tener la oportunidad de que se le agreguen más plaquetas y que esas plaquetas, bueno, sigan todo este proceso de formación de un trombo, y pues bueno, que incremente su tamaño, que este además no está fijado hacia el interior del vaso sanguíneo y que pueda viajar hacia otros vasos sanguíneos y que quede atrapado en un vaso sanguíneo de menor calibre, en un órgano quizá vital para nuestro organismo, y que entonces se desencadene toda una serie de complicaciones. En este momento, yo creo que hemos corrompido en todos nosotros que el profesional de enfermería lo único que hace es pues insertar un dispositivo y pasar sueritos. Y ya se dieron cuenta que no es solamente pasar sueritos por pasar sueritos. Ya se dieron cuenta que la ciencia del cuidado, y particularmente del cuidado de pacientes con dispositivos de acceso vascular, tiene que implicar la interrelación de todo el conocimiento que los profesionales de enfermería, estoy seguro, tenemos. Particularmente, pues ahora nos vamos a dedicar a un poco más la trombosis venosa. Y esta trombosis venosa, pues como lo podemos observar en esta imagen, pues ya es un trombo que puede ocupar ya sea un lugar inmediatamente después de la punta del catéter, o quizá unos centímetros más, unos milímetros más, milímetros menos, centímetros más, pero que va a estar íntimamente relacionada con el dispositivo. Por lo tanto, todas estas complicaciones trombóticas que hemos mencionado nos pueden implicar también la oclusión de un dispositivo. Y en el momento que pensamos en oclusión, entonces estaríamos pensando en atenderlo. Y atender una oclusión, como lo digo, la mayoría de las enfermeras, pues pensamos en retirarlo. Y retiramos, pero ya vieron lo que sucede. Pero también hay enfermeras que atienden las complicaciones trombóticas, particularmente las intraluminales, con los push. Y ese push genera un sinfín de complicaciones que ahorita vamos a ir observando. O bien que hacen esa técnica de amarrar nuestro set de terapia de infusión, generar una presión de tipo positiva para aspirar, ¿no? O para aspirar el trombo. Y pues bueno, pasa en un sinfín de cosas que vamos a ir abordando ahorita al interior de nuestra sesión. Repito, ¿cuáles son los 3 factores de la tríada de Virchow? Tenemos el daño endotelial. Ustedes pueden ver ahí en esta imagen, en el interior, tenemos un lumen de un catéter. Y entonces estamos formando un trombo. Y en el estricto sentido, este trombo es un trombo de tipo mural. ¿Por qué? Porque no abarca en su totalidad el diámetro de la vena. Y también tenemos el siguiente factor, que es la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad. Y dentro de la formación de los trombos relacionadas o asociadas con el catéter, particularmente vamos a profundizar más en el daño endotelial y en la éstasis venosa, porque son los 2 factores que se relacionan íntimamente con la presencia de un dispositivo o bien con la perfusión de una solución parenteral intravenosa.
Y la hipercoagulabilidad pues está asociada directamente hacia las condiciones o a las características de la población que tiene un dispositivo intravascular. Bien, comencemos con el primer factor. Este primer factor que es la lesión endotelial. Pero para comprender qué tanto implica la lesión endotelial, tenemos que saber qué sucede normalmente en un endotelio vascular. El endotelio vascular, como lo podemos observar en esta diapositiva, es una monocapa de células endoteliales que conforman la superficie interna de los vasos sanguíneos. O sea, de los vasos sanguíneos como las arterias, las arteriolas, las capilares, las vénulas y las venas. En todos estos vasos sanguíneos, en su interior va a existir endotelio vascular. Y este endotelio vascular es una sola capita de células endoteliales. Ahí van a estar, una sola capita. Algo interesante que debemos de conocer es que es una barrera altamente selectiva. Y es una barrera altamente selectiva porque él determina qué es lo que pasa desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Por eso es que es altamente selectiva. Habrá moléculas que tengan un mayor peso molecular que no pasen del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Por eso es que hablamos de que es una barrera altamente selectiva. Pero también va a depender de su ubicación, porque puede ser que este endotelio vascular se encuentre, por ejemplo, en algunos capilares de tipo fenestrados, donde se repelen todas las cargas electrostáticas negativas, y nosotros conocemos pues que las proteínas y los ácidos nucleicos y los aminoácidos pues tienen cargas electrostáticas negativas, por lo tanto pues no pueden ser filtradas. Por eso es que hablamos de una barrera altamente selectiva, pero también recordemos que de acuerdo a donde se encuentren esos vasos de intercambio, pues van a detener lo que sí pasa y lo que no pasa. Otro de los ejemplos es la barrera hematoencefálica, que también tenemos ahí pues, un endotelio vascular que determina medicamentos si pueden atravesar la barrera hematoencefálica, qué elementos si pueden pasar la barrera hematoencefálica y cuáles no. Por eso es que el endotelio vascular no solamente es una capita, no porque sea delgada quiere decir que es una capa cualesquiera, no, es delgada, pero además es altamente selectiva. Es como los cadeneros que existen en los antros, donde ellos determinan quiénes sí pueden entrar al antro y quiénes no salen del antro, ¿verdad? Entonces es altamente selectiva. Y por el otro lado, es un órgano altamente metabólico, o sea, siempre metabólicamente está muy activo. ¿Por qué hablamos de que es un órgano metabólicamente muy activo? Porque todo el tiempo está produciendo sustancias, todo el tiempo está sintetizando sustancias para mantener la homeostasis vascular. Y si está produciendo sustancias, sintetiza sustancias, pues siempre va a tener que regular entre las sustancias proagregantes con las sustancias antiagregantes, con los proinflamatorios, con los antiinflamatorios, con los antioxidantes, con los prooxidantes. Entonces vean cómo este endotelio vascular no solamente es una capita ahora altamente selectiva y no solamente es una capa sumamente delgadita por ser una monocapa de endotelio, sino que además es un órgano metabólicamente muy activo, está sintetizando sustancias. Y estas sustancias que está sintetizando nos van a ayudar a regular la homeostasis vascular. Cuando hablamos de homeostasis vascular, hablamos de la regulación del estado vasodilatador y del estado vasoconstrictor. Si nosotros hablamos del estado vasodilatador, tendríamos que estar hablando de las propiedades antioxidantes, de aquellas sustancias que produce el endotelio, también de las sustancias antiinflamatorias y de las sustancias antitrombóticas. Si hablamos del estado vasoconstrictor, estaríamos hablando del estado prooxidante, es decir, de la liberación de radicales libres o de las especies de oxígeno reactivas, y de un estado proinflamatorio, de aquellos que van a regular con los antiinflamatorios, con los proinflamatorios, para regular el estado vascular. Si no, pues se pierde la homeostasis.
y los protrombóticos con los antitrombóticos. Entonces vean cómo este endotelio vascular siempre debe de estar en un equilibrio. Si no está en equilibrio, va a suceder lo que dice arriba, es decir, una lesión endotelial, secundaria a una lesión endotelial, porque además de todo es un círculo vicioso. Si hay lesión endotelial, incrementa la lesión endotelial. Entonces, vean cómo todo podría llegar a terminar en una lesión endotelial. La lesión endotelial primaria, ineludible para la inserción del dispositivo, va a terminar en una lesión endotelial secundaria por la presencia ya del dispositivo al interior del vaso sanguíneo. Entonces, es un círculo vicioso que nosotros debemos de atender. Veamos en la siguiente diapositiva cómo es que tenemos la regulación de estas sustancias que produce el endotelio vascular para regular la homeostasis vascular entre el estado vasoconstrictor y el estado vasodilatador. Si nosotros tenemos esta balanza, así tal cual, las sustancias se producen, las sustancias se sintetizan, entonces vamos a tener un tono vascular, una homeostasis vascular. Pero si hay una lesión endotelial, va a haber entonces un desequilibrio en la producción de estas sustancias. Mencionemos, ¿qué produce nuestro endotelio vascular? El endotelio vascular produce óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora potente, es un vasodilatador por excelencia. Y entonces este óxido nítrico se va a compensar con la endotelina número 1, que es una sustancia que produce nuestro endotelio vascular y que es un vasoconstrictor potente. Pero no solamente basta con la producción de endotelina de tipo 1, porque no sería suficiente la síntesis de endotelina 1 para regular la vasoconstricción. Por lo tanto, tiene que hacer uso de otros vasoconstrictores potentes que vienen de otros sistemas que se sintetizan en otros lugares, como la angiotensina. Pero vean, entonces ya tenemos la conjugación de un vasoconstrictor potente que sí es sintetizado por nuestro endotelio, más otro vasoconstrictor que es sintetizado por otros lugares, por otros órganos, por otros sistemas. Y por el otro lado tenemos a las sustancias que son antiagregantes y las sustancias que son proagregantes. Por un lado, para mantener nuestro estado vasodilatador, tenemos a las prostaciclinas. Y estas prostaciclinas también tienen un efecto vasodilatador, pero lo más importante es que la prostaciclina tiene la capacidad de inhibir la agregación plaquetaria. Y si ya nos vamos relacionando a esta prostaciclina con nuestra complicación que estamos abordando, que es riesgo de traumatismo vascular, pero que denominamos nosotros trombosis venosa asociada al catéter, pues es de interés abordar entonces la acción de la prostaciclina, porque es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Él va a ser el capaz de regular, o mejor dicho, de evitar que se forme un trombo asociado al dispositivo de acceso vascular que ya tiene presencia al interior del vaso sanguíneo. Y por el otro lado, para mantener nuestro estado vasoconstrictor, tenemos la producción o la síntesis de tromboxano. Y este tromboxano, además de ser un vasoconstrictor, tiene la capacidad de ser un proagregante plaquetario. Es decir, favorece la formación de un trombo asociado al dispositivo de acceso vascular. Por eso es importante que se mantengan este equilibrio. Pero si hay un daño del endotelio, una lesión endotelial, va a haber entonces un desequilibrio en la producción, en la síntesis de estas sustancias. Por lo tanto, se perderá nuestro equilibrio, se perderá la homeostasis vascular. ¿Y qué creen que es lo que suceda? Nuestro organismo, al momento de que haya un daño, pues va a querer recuperar. Pero si es una lesión endotelial, entonces nuestro cuerpo lo identifica como un daño del endotelio y dice, hey, produzca una sustancia que sea proagregante plaquetario porque se identificó como daño endotelial.
Y el daño endotelial, por lo regular, lo asocian como un daño traumático. Se requiere entonces de aquellos que lleguen a parchar la lesión. ¿Y quiénes van a llegar a parchar la lesión? Pues van a llegar las plaquetas. Y por lo tanto, va a haber un desequilibrio entre la producción de prostaciclinas con la producción de tromboxanos. ¿Y eso va a producir más? Pues tromboxanos. ¿Por qué? Porque se requiere que sea un proagregante plaquetario, o sea, que haga su función de proagregante plaquetario, para que se forme entonces un trombo, para que se forme entonces algo que repare esa lesión endotelial. Y por eso pues, se va a formar ahí. Pero no, el cuerpo no disoció entre que a lo mejor no es un daño vascular, o sea, no es un traumatismo vascular que le está generando a nuestro organismo pérdidas activas de sangre. Él no lo va a disociar de esa manera, él solamente lo identificó como un daño endotelial y por lo tanto requiere que se secrete, que se sintetice en tromboxanos. Y ahí viene la diferencia entre un coágulo y un trombo. El coágulo es justamente para detener las pérdidas activas de sangre y un trombo es los mismos principios de la formación de un coágulo, pero ya no con la intención de detener una hemorragia. Ahora un trombo es la formación inadvertida de un coágulo al interior de un vaso, pero no para reparar un daño, sino que se formó ahí por otra problemática. Entonces es importante que nosotros que estemos atentos a esta situación y vean cómo entonces el desequilibrio entre nuestras sustancias del proceso del estado vasoconstrictor, del estado vasodilatador, nos está generando un problema secundario a la lesión endotelial primaria y esta lesión endotelial primaria nos puede generar una lesión endotelial secundaria. ¿Hasta aquí existe alguna duda? Y el tiempo apremia, entonces vamos a pasar a la siguiente. Y entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero que noten en esta diapositiva cómo existe, pues además el vínculo entre la causa y el efecto, ¿no? Porque pues ya hablamos y hablamos y hablamos de lo que normalmente sucede en nuestro cuerpo, en el endotelio vascular, pero también ya mencionamos lo que puede suceder cuando hay una lesión endotelial, que puede ser una lesión endotelial primaria, por la lesión que se genera a nuestro endotelio vascular cuando insertamos el dispositivo. Pero también estamos hablando de la lesión endotelial secundaria a la presencia del dispositivo al interior del vaso sanguíneo. Quiero que noten ustedes cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Una de las causas, que ya las mencionamos al inicio de nuestra presentación, es la fijación inadecuada del catéter. Porque recuerden que si esta fijación y estabilización inadecuada del catéter genera una flebitis de tipo mecánica, la flebitis de tipo mecánica nos va a llevar como consecuencia a una lesión del endotelio. Y esa consecuencia, denominada lesión del endotelio, es un factor de la tríada de Virchow. Si es un factor de la tríada de Virchow, por lo tanto, nos estaría condicionando al riesgo de una trombosis venosa asociada al catéter. Nuestra segunda causa sería la zona de inserción y el tiempo en que el catéter está en el sitio. ¿Por qué la zona de inserción? Y ustedes no me dejarán mentir porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes son pues ya expertos en terapia de infusión y sabemos que todos los catéteres insertados en el hemicuerpo izquierdo tienen mayor riesgo de una trombosis venosa asociada al catéter que aquellos que se colocan en el hemicuerpo derecho. Y en la sesión
particularmente donde otorgué esta clase, me hacían una pregunta. ¿Por qué hay mayor riesgo de una trombosis venosa asociada al catéter cuando se instalan en el hemicuerpo izquierdo versus el hemicuerpo derecho? Y únicamente mi respuesta fue por la distancia que existe entre los vasos sanguíneos que se encuentran en el hemicuerpo izquierdo, particularmente en el hemitórax izquierdo, para llegar a nuestra unión entre los vasos sanguíneos de gran calibre con la aurícula. Es muchísimo más largo del lado izquierdo que del lado derecho. Del lado derecho es muchísimo más cerca la distancia que tiene que discurrir el dispositivo para llegar al lugar ideal para que se aloje la punta del catéter. Y es por eso que pues un dispositivo que se coloca del lado izquierdo en el hemitórax izquierdo corre mayor riesgo de la presencia de trombosis venosa asociada al catéter que aquellos que se instalan del lado derecho. Pero también recordemos que esta zona de inserción no solamente va asociada a los dispositivos, ya sea yugulares del lado izquierdo o bien subclavios del lado izquierdo. También puede ir asociada a las zonas de inserción como las femorales. Si está insertado en una femoral, además de tener un riesgo alto de infección, también tiene un alto riesgo de trombosis venosa asociada a los dispositivos. Y este ya no tendría que ver tanto con la lesión endotelial por la punta, por la ubicación de la punta. Este tendría que ver con la estasis venosa. Por lo tanto, tampoco lo echen en saco roto y tenganlo presente. Se prefiere siempre tener un dispositivo de acceso vascular central insertado en el hemicuerpo, hemicuerpo derecho, particularmente en el hemitórax derecho, versus los dispositivos que tenemos en el hemicuerpo izquierdo. Bien. Y por otro lado, otro de los factores, otra de las causas es la dificultad para visualizar la vena. Si tenemos dificultad para visualizar una vena, esto implica que quizá el paciente pueda ser sometido a multipunciones. Un paciente que es sometido a multipunciones por un difícil acceso intravascular puede tener entonces el riesgo de mayor lesión endotelial, porque está íntimamente relacionado. Entre más punciones, más daño a los vasos sanguíneos. Entre mayor daño a los vasos sanguíneos, entonces mayor lesión endotelial. Y recuerden ustedes que para nuestra homeostasis vascular es necesario que no dañemos nuestro endotelio vascular más de lo necesario. Si de por sí hablamos de la lesión endotelial primaria de tipo ineludible para la inserción del dispositivo, no tenemos por qué estar dañando. En dado caso que nosotros tengamos una dificultad para visualizar las venas, pues tenemos que preguntarnos si a lo mejor utilizar una escala para la preservación de nuestro capital venoso. Y las dos preguntas que podemos hacer es justamente la primera. ¿Puedo visualizar la vena? ¿Sí o no? ¿Se visualiza? ¿Sí o no? Si mi respuesta es no, entonces me pregunto lo siguiente. ¿Puedo palpar la vena? Si mi respuesta es no, entonces tendría yo que utilizar mi algoritmo para la prevención y la preservación de mi capital venoso. No lo palpo, no lo veo, entonces utilizo un visualizador de venas. ¿Cuento con un visualizador de venas? Sí, lo utilizo. No, entonces utiliza lo siguiente. ¿Cuentas con un ultrasonido? Si cuentas con un ultrasonido, utilízalo y si no, entonces consulta con alguien que sea experto en la terapia de infusión. Porque la dificultad para visualizar las venas implica mayor lesión endotelial. Y en este punto, pues quizá la mayoría de nosotros digamos, híjole, pero es que la norma oficial mexicana me dice que solamente tengo oportunidad hasta 2 punciones, ¿no? Pero esas 2 punciones, dependiendo del calibre del dispositivo, ya está generando una lesión endotelial.
Y te imaginas colocar un dispositivo número 14, 14 gauge. ¿Se imaginan el diámetro que aproximadamente es de 3 milímetros? Si ustedes recuerdan, el yelco y como tal el catéter propiamente dicho, pues deja un orificio de unos 3.5 milímetros, lo que implica que estoy dañando alrededor de 3.5 milímetros de endotelio, que podría a lo mejor no significar nada para nosotros, pero no quedó al primer intento. Y sigo intentando con un número 14 gauge y vuelvo a funcionar. Entonces lesiono otro apartado con 3.5 milímetros. Es otro daño. Y si no, solamente me limito a 2, y como lo hacemos en hospitales, a lo mejor queda hasta el quinto intento, hasta el sexto intento, séptimo intento, hasta que yo decido a lo mejor ya abortar misión y consultar a otro experto o a un experto. Entonces vean cómo entre punción y punción estamos aumentando la superficie de endotelio vascular lesionado. Y esa superficie de endotelio vascular lesionada pues está implicando el desequilibrio entre nuestras sustancias para el estado vasoconstrictor y nuestras sustancias para el equilibrio con el estado vasodilatador. Por otro lado, tenemos el tipo y el calibre del catéter inapropiado. Esto es a lo que me refiero con el ejemplo que dije anteriormente. Si yo decido venopuncionar o hacer una punción venosa con un catéter de gran calibre, únicamente porque tengo en mi mente las recomendaciones internacionales, por ejemplo, de ALSO, donde nos dice hasta una mnemotecnia, ¿no? Del 10, 14, 14, 16, refiriéndose al 14, 14 como los dos dispositivos que hay que colocar, dos dispositivos de 14 gauge en el miembro superior derecho y en otro en el miembro superior izquierdo para la infusión de soluciones, pues esto implica un riesgo mayor para las personas. ¿Por qué? Pues porque es un calibre inadecuado para la terapia de infusión que nosotros vamos a ocupar para esa persona. Porque recordemos que un dispositivo de 14 gauge lo único que nos va a permitir infundir es hasta 196 mililitros minuto, lo que sobreexcede lo que nosotros administramos para una persona e incluso con un shock hipovolémico por hemorragia obstétrica tipo 4. Entonces, no tendríamos cómo justificar la presencia de un dispositivo número 14 y sí podríamos refutarlo desde el daño endotelial que se está generando con un dispositivo número 14. Y ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más a, no los voy a denominar así como principios de la terapia de infusión, pero sí vamos a ir retomando todos los elementos que hacen que nosotros quitemos de nuestra mente que la terapia de infusión es una receta de cocina, porque la terapia de infusión está basada más en la valoración de las personas, pero también en la toma de decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible que los profesionales de enfermería deben de tomar. Bien, ¿cuál es el efecto entonces de todas estas causas? El efecto número 1 es la lesión endotelial. ¿Por qué? Pues bueno, por todo lo que ya mencioné, están implicando una lesión endotelial. Y posteriormente, esta lesión endotelial pues implica la pérdida de la homeostasis vascular. Si ya se pierde la homeostasis vascular, entonces hay un desequilibrio de la síntesis de las sustancias. Lo que les decía, va a disminuir la producción de las prostaciclinas y va a aumentar la producción de los tromboxanos. Y lo preocupante aquí es que los tromboxanos, el tromboxano, pues es una sustancia proagregante plaquetaria. Y para la formación de un trombo, pues se requiere de la agregación y de la adhesión de las plaquetas. Entonces vean cómo es que aplican pues todas estas causas para el desequilibrio entre la producción de nuestras sustancias vasoactivas sintetizadas en el endotelio vascular. Y por último, o sea, va así como cascadita. 1, la lesión endotelial. 2, el desequilibrio entre la síntesis de las sustancias producidas por el endotelio vascular para terminar en una trombosis venosa asociada a un catéter. Pero tenemos 2 vías importantes.
Las dos vías de conocer las causas y el efecto es la prevención. ¿Dónde nos detendríamos? Pues yo digo que al control de los factores de riesgo. Si conozco los factores de riesgo, controlo los factores de riesgo. Si conozco el efecto de estos factores de riesgo, entonces ayudo a la prevención de la complicación o del efecto que se puede generar por la presencia de estos factores de riesgo. Entonces, controlo los factores de riesgo, ayudo a la prevención de la trombosis venosa asociada a los catéteres. ¿Alguna duda hasta aquí? Seguros. Bien. Ahora, en esta imagen podemos ver la correlación entre todos los factores para que incrementan la lesión endotelial. Estos factores que incrementan la lesión endotelial, pues es uno, el calibre del catéter; dos, la posición de la punta del catéter; tres, la velocidad de infusión en el cual nosotros estamos administrando la terapia de infusión, y pues prácticamente serían estos. ¿Por qué cada uno de ellos tienen peculiar participación en la lesión endotelial? Yo quiero que ustedes en este momento analicemos la imagen que está en esta diapositiva. ¿Por qué creen que el ángulo de inserción de un dispositivo implique un riesgo de lesión endotelial? ¿Por qué cada uno de nosotros deberíamos, desde nuestra materia de fundamentos de enfermería, para quienes cursan fundamentos de enfermería, tienen que aprender cómo abordar un vaso sanguíneo, particularmente una vena? Porque el ángulo nos va a implicar menor lesión endotelial primaria, que ya dijimos que es ineludible para la inserción de un dispositivo, pero también el ángulo de inserción nos va a ayudar a disminuir la lesión endotelial secundaria, es decir, ya la presencia del dispositivo y no solamente la inserción. Quiero que noten que entre mayor sea el ángulo de inserción, mayor riesgo de lesión endotelial secundaria tenemos. Si nosotros favorecemos la inserción de un dispositivo entre los 15 y los 20 grados, estamos ayudando a la reducción, a la prevención de la lesión endotelial secundaria generada la presencia de la punta de catéter. Porque si yo inserto a 90, a 45, estoy casi generando que el catéter, particularmente la punta, esté íntimamente relacionada con la pared del vaso sanguíneo. Y dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho con una de las complicaciones inmediatas de la terapia de infusión, a la cual nosotros denominamos de manera muy coloquial como, ya se me ponchó la vena. Y ese ya se me ponchó la vena es justamente una lesión endotelial secundaria por no controlar el factor de riesgo denominado ángulo de inserción del dispositivo. Y entonces el catéter ya no va a estar ahí presente, pero ya se generó un daño endotelial secundario por no decidir o por no utilizar el ángulo correcto para la inserción de nuestro dispositivo. Pero además de todo, pongan ustedes, no se ponchó, como decimos coloquialmente, la vena. Pero esa punta de catéter, entre más arriba sea el ángulo, 40, 90 grados, va a tener un contacto íntimo con la íntima o con el endotelio vascular. Ahora, agréguenle que la infusión con la que nosotros estamos administrando sea una solución irritante. Si tuvimos la oportunidad de que esta punta de catéter estuviera central a la vena para entonces permitir la hemodilución de la infusión, de la solución, de los solutos que estemos administrando, y para no dañar la capa íntima de nuestra vena, si la punta del catéter está íntimamente relacionada con el endotelio vascular, no le estamos dando la oportunidad de hemodiluirse. Al contrario,
estaríamos favoreciendo que esa solución irritante tenga un estrecho contacto con la íntima de nuestro vaso sanguíneo, lo que estaría generando pues una flebitis casi inmediata de tipo química, porque está ahí en íntimo contacto con nuestras células endoteliales. Y acuérdense, una flebitis de tipo química va a concluir, si no lo atendemos de manera pronta, de manera inmediata, pues va a concluir en una trombosis venosa o en una complicación trombótica como las que ya abordamos al inicio de esta sesión. Entonces, sumamente interesante la capacidad de toma de decisiones del profesional enfermero, porque somos nosotros quienes decidimos qué tipo de dispositivo utilizamos y cómo lo vamos a colocar es nuestra responsabilidad, sobre todo si es un dispositivo de acceso vascular periférico corto o si es un dispositivo central insertado periféricamente, pues corre a cuenta de los profesionales de enfermería. Y todas estas características son características que debemos de controlar. Ahora, para hablar también de la triada de Virchow, como ya lo dijimos, los dos factores o las dos condiciones asociadas eran la solución irritante y la velocidad de infusión rápida. La solución irritante ya lo entendimos, entre mayor discordancia ya entre el pH y la osmolaridad de la solución versus el plasma, entonces generamos una irritación del endotelio vascular. Si hay irritación del endotelio vascular, hay daño del endotelio y por lo tanto va a favorecer la secreción de tromboxanos, la síntesis y secreción de tromboxanos, y estos son sustancias proagregantes plaquetarias. Entonces vamos a dar paso a que se forme un trombo, que se forme una agregación, una adhesión de las plaquetas y pues que esto termine en un daño mayor a nuestros pacientes. Y por el otro lado, la velocidad de infusión rápida. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la velocidad de infusión rápida? Ya yo los veo con sus caritas de, ¿y qué tiene que ver la velocidad de infusión rápida para la formación o para la lesión endotelial? Voy a regresar a nuestra diapositiva anterior. Quiero que noten la velocidad de la sangre al interior de nuestras venas, que es aproximadamente a 28 mililitros minuto. Y ya aquí creo que tenemos como un poquito más, ¿no? de certeza hacia por qué genera una lesión endotelial. Quiero que noten cómo entonces esos 28 mililitros minutos que discurre la sangre al interior de nuestros vasos sanguíneos en las venas, nosotros aumentamos esa velocidad, pero ya no de la sangre, sino de la solución que estamos administrando de manera continua. Porque hay veces que nosotros, pues nos dicen, pásale un bolo de tal solución, ¿no? O término coloquial que ocupamos, pásale a chorroclisis. Y ese pásale a chorroclisis, como decimos, pareciera ser que es una actividad meramente mecánica, meramente manual, pero no, porque nosotros tenemos la capacidad de prevención de las complicaciones. Y la velocidad de infusión rápida es una tarea de nosotros, porque nosotros tenemos que calcular el goteo, tenemos que calcular la velocidad de infusión de las soluciones parenterales, de la medicación, etcétera, con la finalidad de prevenir las complicaciones. Y este punto ahorita lo vamos a ir abordando y quiero dejarles la inquietud para que sigan aquí atentos a esta charla. Ahora hablemos de la correlación de los factores. Quiero que noten cómo todos estos factores que abordamos al inicio, tanto la velocidad de infusión, los gauge o el calibre del catéter, el ángulo de inserción y la posición de la punta del catéter, se van vinculando unas con otras. Pónganme atención y vean aquí con cuál comenzamos. Comenzamos con el ángulo de inserción. Entre menor sea el ángulo de inserción, una posición central vamos a garantizar menor complicaciones.
Entre mayor sea el ángulo de inserción, entonces la posición del catéter se va a ubicar en estrecho contacto con nuestra capa íntima de nuestro vaso sanguíneo, en este caso de nuestra vena. Pero vean cómo el ángulo de inserción, pues su posición de la punta va a suponer una lesión endotelial. Entre mayor sea el ángulo, la posición de la punta va a estar íntimamente relacionada con el endotelio vascular y esto nos podría generar una lesión endotelial. O sea, el primer componente, el primer factor de la triada de Virchow. Pero si la posición de la punta está íntimamente relacionada con el endotelio vascular, entonces esto me estaría generando una turbulencia. ¿Por qué una turbulencia? Porque en lugar de permitir la hemodilución de las soluciones, de los medicamentos que estoy administrando, va a caer directamente hacia un lugar donde se encuentra un obstáculo. Y es como cuando ustedes abren la llave de su casa. Si ustedes abren la llave de su casa con una manguera y si la dirigen hacia un espacio donde no hay un obstáculo, pues el flujo va normal, ¿no? O sea, hay un flujo. Pero si ustedes abren la llave de su casa y corrompen el flujo natural de la manguera, del agua que va saliendo de la manguera y le ponen una barda, entonces hay un flujo de tipo turbulento. Tanto así que lo podemos ver que cuando ese chorro cae a la pared, pues se va disrompiendo el flujo y entonces salpica hacia todas direcciones. Si eso nos llega a suceder, pues entonces vamos a tener una lesión endotelial, porque la turbulencia genera lesión endotelial, porque nuestro endotelio no es capaz de soportar el flujo a todas direcciones. Por eso existe un flujo de tipo laminar para evitar un daño endotelial. Por el otro lado, quiero que también noten que la posición de la punta del catéter, entre mayor contacto tenga con la íntima de nuestro vaso sanguíneo, pues va a generar una éstasis venosa. Porque entonces ahora todo el cuerpo del catéter va a estar atravesado de manera transversal hacia el interior de la luz. Y ese catéter que está de manera transversal, como lo podemos observar en nuestra diapositiva, va a favorecer que nuestro flujo de la solución abarque la porción distal del dispositivo. Es decir, la solución va a permanecer por acá, pero la sangre va a permanecer en la porción proximal al dispositivo, lo que está generando entonces una éstasis venosa. Pero si lo vemos desde el punto de vista del catéter, del calibre del catéter, me estaría generando una lesión endotelial primaria. Pero ya como lo dije hace un rato, la lesión endotelial primaria ineludible en la inserción del dispositivo, pues es algo que nosotros no vamos a controlar, pero sí vamos a controlar la lesión endotelial secundaria a la presencia del dispositivo al interior del vaso sanguíneo. Entonces espero que en esta diapositiva hayamos podido correlacionar mejor los factores de riesgo, las causas para la presencia de una lesión endotelial en la triada de Virchow, ya únicamente aterrizándolo a la presencia del dispositivo y ya no hablando de las condiciones del paciente. Y si a esto le agregamos las condiciones del paciente, pues entonces el riesgo puede aumentar. El riesgo de una trombosis venosa asociada al catéter, si lo correlaciono con las características del paciente, muy seguramente pueda o esté aumentando. Sin embargo, la clase solamente está correlacionando las características del dispositivo, siempre tomando en cuenta que es un dispositivo invasivo y que, pues bueno, los factores de riesgo los controlamos los profesionales de enfermería. La triada de Virchow, como es una triada, pues tiene 3 factores. Y entonces ahorita, pues tenemos el otro factor que es la éstasis venosa. Y este factor lo definimos como la disminución del flujo venoso, o bien porque una vena está comprimida, o bien porque hay un obstáculo. Nuestra vena no está comprimida, nuestra vena tiene un obstáculo.
Y ese obstáculo, pues es el dispositivo de acceso vascular, porque es un cuerpo extraño, está al interior de la luz de un vaso sanguíneo y entonces es un obstáculo. Si es un obstáculo, quiero que lo noten como se puede visualizar en esta diapositiva. Vean que este dispositivo está abarcando más del 45% de la luz del vaso sanguíneo y este otro no está ocupando ni el 45% de la luz del dispositivo. Díganme en cuál de estas dos imágenes supondríamos entonces que existe un mayor obstáculo para la presencia de una éstasis venosa. Y creo que todos estamos de acuerdo. La imagen que supone mayor riesgo de éstasis venosa por la presencia de un dispositivo implica que exista un obstáculo es esta imagen, la que podemos observar donde el catéter está ocupando más del 45% de la luz del vaso sanguíneo. Para que exista una éstasis venosa, también lo vamos a abordar desde esta correlación entre las causas y el efecto, porque estoy muy consciente que si conocemos los factores de riesgo o la causa y el efecto, entonces nosotros estaríamos deteniendo el proceso para que se presente el efecto, siempre tratando las causas. La causa para que exista éstasis venosa es la velocidad de infusión rápida y vean, la velocidad de infusión rápida también fue una causa de la lesión endotelial. Entonces ya tenemos un común denominador. Y quiero que estemos bien conscientes que la velocidad de infusión de una solución parenteral, nosotros somos 100% responsables de ello. Yo calculo la velocidad de infusión. La calculo y controlo la velocidad de infusión. Entonces vean que aquí no hay implicación de un equipo interdisciplinario. Aquí prácticamente nosotros estamos controlándolo. Luego, la posición de la punta del catéter es nuestro segundo factor. Si la punta de catéter se encuentra de manera transversal directamente relacionada con el endotelio vascular hacia el vaso sanguíneo, pues supone un mayor obstáculo versus si la punta del catéter lo ubicáramos en una posición central al interior de la luz del vaso sanguíneo. Y nuestra tercera causa sería la relación catéter-vena, lo que ahorita nosotros estamos visualizando en esta imagen, donde hay una relación de catéter-vena aquí en esta imagen mayor al 45%. Y en esta otra imagen, una relación de catéter-vena menor del 45%. Esto sería lo ideal, menor al 45% y no mayor al 45%. Por lo que acabamos de visualizar, recuerden, la éstasis venosa es la disminución del flujo venoso porque existe un obstáculo. Y en los dispositivos de acceso vascular, pues es un obstáculo para el flujo sanguíneo venoso. No es una obstrucción, no es que la vena esté completamente comprimida, es que hay un obstáculo, hay algo que está impidiendo que el flujo venoso sea con una velocidad adecuada como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Si hay un dispositivo que implica un obstáculo, pues va a implicar también la disminución del flujo venoso a lo que ya denominamos éstasis venosa. Quiero que observen en esta diapositiva la relación que existe entre los factores que acabamos de mencionar. Los tres factores o las tres causas de la éstasis venosa por la presencia de un dispositivo, la relación catéter-vena. La imagen nos lo dice todo. Es una relación de catéter-vena menor al 45%. El problema que existe aquí es la posición de la punta de catéter, porque la punta de catéter está en íntimo contacto con el endotelio vascular de la vena abordada. ¿Ya lo notaron? Aquí está. Aquí está la punta de catéter. Y el otro factor
implica un problema para este ejemplo, para esto que estamos visualizando aquí, es la velocidad de infusión rápida. Quiero que noten que en esta imagen que se hizo por técnicas avanzadas de imagenología, cuando tengo una velocidad de infusión de 300 mililitros minuto de solución cloruro de sodio, quiero que noten cómo nuestra porción distal al dispositivo está totalmente libre de sangre. ¿Ya lo notaron? Notaron que a una velocidad de 300 mililitros minuto, lo que hay después de la punta de catéter en una situación distal está libre de sangre. Libre, libre, libre de sangre. Lo que quiere decir que no estoy permitiendo la hemodilución. O sea, hace la dilución entre la solución que estoy administrando más la sangre. Y aquí entonces estoy pasando y estoy lanzando como tal, pues, la solución. Y no estoy permitiendo la hemoconcentración. Pero si no estoy, perdón, no estoy permitiendo la hemodilución. Pero si no permito la hemodilución, entonces, ¿dónde se quedó la sangre? Que ese sería, pues, lo que estaríamos denominando estasis venosa. Vean cómo entonces, si la velocidad de infusión es de 300 mililitros minuto, la sangre está en una posición proximal al cuerpo del catéter, ¿sale? Es decir, atrás del cuerpo del catéter. Entonces, toda la sangre se está quedando aquí y no está avanzando. Pero ya no tiene que ver con la relación de catéter a vena, tiene que ver con la posición de la punta del catéter y con la velocidad de infusión rápida con la que estamos administrando nuestras soluciones parenterales. Entonces, un problema sí tenemos, y este problema es un problema prevenible totalmente, porque muchas de las ocasiones, como les decía yo hace un rato, decimos, ay, pues pásaselo a chorro, así nos dicen, ¿no? Y es un término muy coloquial que ya deberíamos de ir quitando. Pero, pues a lo mejor no dimensionamos las complicaciones que se pueden llegar a presentar de este problema, de este factor de riesgo. Pero ahora, quiero que además de lo que ya notamos, que a una velocidad de infusión rápida, nuestra porción distal a la punta del catéter está libre de sangre y la porción proximal al cuerpo de catéter está con contacto estrecho de esa sangre, quiero que noten además que hay un flujo de tipo retrógrado de esa solución que se está infundiendo. ¿Por qué? Y ya no tiene que ver con la velocidad de infusión rápida, sino tiene que ver con la posición de la punta de catéter. Y quiero que noten que si la punta de catéter está aquí, ¿cómo hay un flujo retrógrado de la solución que estamos administrando? Lo que incrementa la éstasis venosa. Noten aquí, aquí está pasando la solución. ¿Ya lo notaron? Ahora, no nos vamos a detener tanto en analizar este ejemplo porque lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Ahora, ya vimos ahí que tenemos un problema con esos tres factores de riesgo. La relación de catéter a vena, la velocidad de infusión rápida y con la posición de la punta de catéter al interior de nuestra vena. Vamos ahora a hablar acerca de la relación de catéter a vena. Esta relación de catéter a vena se define como el espacio o área residente consumida u ocupada por un dispositivo intravascular insertado y colocado dentro de un vaso sanguíneo, venoso o arterial. Pero en este caso, pues nosotros vamos a referirnos más a un vaso sanguíneo de tipo venoso. Quiero que noten esta relación de catéter-avena. La relación catéter-avena para mantener nuestro flujo sanguíneo a la velocidad adecuada con el tipo de flujo ideal debe de permitir entonces
que nuestro flujo sanguíneo vaya en sentido proximal hacia nuestro corazón. Para que garanticemos eso, el cuerpo de catéter debería de ocupar una relación de catéter a vena de 33 al 45%. Vean cómo está aquí la circunferencia de ese catéter. Si nosotros nos centramos a pues se permite la relación de catéter a vena entre 33 al 45%. Si esto pasa, nos permite entonces que el flujo sanguíneo vaya a la velocidad establecida, pero también nos permite pues que evitemos complicaciones de tipo trombótico. En cambio, cuando hay una desproporción en la relación catéter a vena, es decir, que esta relación sobrepasa el 45%, vamos a generar dos procesos a consecuencia de la desproporción de la relación catéter a vena. Por un lado, la disminución del flujo, lo que ya mencionamos, que hay una éstasis. Entonces, entre mayor disminución del flujo sanguíneo, mayor oportunidad tiene las plaquetas de agregarse y de adherirse, de formar un trombo. Esto preobstáculo, es decir, antes de nuestro catéter. Después de nuestro catéter, entonces vamos a tener una energía cinética aumentada. ¿Por qué? Pues porque recordemos que por ese dispositivo estamos administrando soluciones. Pero es como si yo ahorita estuviera lanzando el chorro de mi manguera, chorro de agua que sale por la manguera y le pusiera mi pluma en medio. Es un obstáculo. Sale de manera laminar, es decir, sale de manera organizada, pero eso preobstáculo. Post-obstáculo, entonces el flujo del agua va a todas direcciones, lo que genera mayor energía cinética. Y esa energía cinética que se está generando por un flujo turbulento nos va a generar entonces una lesión endotelial. Y vean cómo entonces ya existe una correlación entre una éstasis venosa y una lesión endotelial secundaria a la presencia de un dispositivo que ocupa mayor proporción de la relación catéter a vena. Es decir, que está ocupando más del 45% de la luz del vaso sanguíneo. Ya se dieron cuenta que entonces ocupar, canular una vena, no es ese procedimiento que todos los profesionales de enfermería nos podríamos permitir hacer. Este es un procedimiento que es altamente científico. ¿Por qué? Pues porque ya ustedes lo están notando, es un procedimiento que no tiene nada de sencillo. El procedimiento como tal, canular la vena, pues puede que lo haga cualquier persona. E incluso lo pueden hacer enfermeras no profesionales. Pero ya entender todas las complicaciones a las que podemos someter a las personas que tienen dispositivos intravasculares, pues ya no cualquiera. Y si hablamos de la prevención de esas complicaciones, pues vamos reduciendo el grupo y se va haciendo menor, y entonces lo dejamos a las enfermeras que se preocupan por hacer cuidado con ciencia, ¿no? O sea, con la ciencia, con el conocimiento científico, pero también con el otro lado, con la conciencia. Es decir, con la capacidad de hacer bien las cosas, siempre pensando en hacer un bien a las personas, implicando el lado ético y el lado moral de nuestra profesión. En esta diapositiva podemos observar las recomendaciones a nivel internacional para mejorar la relación catéter-vena. Ejemplo, si yo tengo un dispositivo calibre número 24, no ocuparé una vena que tiene un calibre de 1 milímetro. ¿Y por qué? Pues porque voy a ocupar más del 45% de la vena, de la luz de la vena que estoy abordando. Si tengo un dispositivo calibre número 24,
puedo ocupar una vena que vaya desde un calibre de 1.5 milímetros hasta un calibre de 5 milímetros. Y entonces ya mis opciones de abordaje son muchísimo mayores. Pero veamos otro ejemplo. Yo tengo un catéter 7 French, como lo podemos observar hasta el penúltimo línea, la penúltima fila. Vean, no voy a ocupar una vena con 1 milímetro de calibre. No voy a ocupar una vena con 1.5 milímetros. No voy a ocupar una vena con 2 milímetros. No voy a ocupar una vena con 2.25 milímetros. No voy a ocupar una vena de 2.5 milímetros, ni de 2.75 milímetros, ni de 3 milímetros. Quizá, y eso ya con el conocimiento de que puedo tener complicaciones, podría yo ocupar una vena de 3.5 milímetros. Ojo, pero implica un riesgo, porque no estoy en verde, estoy en amarillo. Y entonces, con toda la seguridad del mundo, si tengo un dispositivo de 7 French, puedo ocupar una vena que tenga 4 milímetros, una vena que tenga 4.5 o que vaya hasta 5. ¿Por qué? Porque entonces me va a garantizar que tenga yo una proporción adecuada entre la relación de catéter a vena. Lo que quiere decir que voy a permitir que el flujo sanguíneo sea de tipo laminar, evite un flujo sanguíneo de tipo turbulento que me genere una mayor lesión endotelial secundaria al flujo sanguíneo por la presencia del obstáculo, pero también me estará ayudando a disminuir la lesión endotelial por los movimientos del catéter al interior de la vena, al interior de la luz de la vena. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, regresemos nuevamente a nuestra imagen que tengo en la diapositiva, donde la velocidad de infusión rápida nos implica muchísimos problemas. Este ejemplo ha sido sustraído de un artículo donde se correlacionan variables matemáticas para la elección de los dispositivos intravasculares de tipo periférico corto. Ocupan un dispositivo calibre 20 gauge con un ángulo de inserción de 20 grados y en este caso la punta se encuentra en el borde de la vena. Ha sido totalmente manipulado por el investigador. O sea, lo hicieron estratégicamente para medir las variables y indagar cuáles son los efectos que se generan en el endotelio vascular y los efectos que se generan sobre la velocidad del flujo venoso. Por eso es que el referente pues ha sido esta imagen. La velocidad de infusión que se ocupa es una solución cloruro de sodio al 0,9% con una velocidad de 300 mililitros minuto. Lo que ustedes dirán, ¿cómo? Si la capacidad del dispositivo de 20 gauge no es de 300 mililitros. Pero como lo estoy mencionando, ha sido un estudio donde hubo manipulación de las variables para observar los efectos de todas esas malas prácticas que son comunes en el interior de los hospitales. Y entonces nos ha arrojado algunas hipótesis que ya han sido comprobadas. Y quiero que noten aquí, los que están en rosa nos hablan del flujo turbulento, pero también de la lesión endotelial. Vamos a comenzar con el primero. Hay un esfuerzo cortante crítico de 38 dinas por centímetro cuadrado. Es decir, con una velocidad de infusión de 300 mililitros minuto, hay un efecto cortante sobre nuestro endotelio vascular. Es como si nosotros estuviéramos apuntando hacia una hoja el chorro de nuestra manguera, el chorro de agua que sale de una manguera, y le pongo presión, un obstáculo, ¿no? Y le pongo, y entonces esa hoja puede ser que se rompa
o puede ser que termine yo lanzándola hacia otro plan. Pasaría exactamente lo mismo con nuestro endotelio vascular. Tendría entonces ese efecto cortante, porque recordemos que es una monocapa. Recordemos que el endotelio vascular está únicamente fijado por glicocálix. No está fijado como otros endotelios, como otros tipos de epitelio de revestimiento por hemidesmosomas o por desmosomas. En este caso, no está fijado, entonces tiene un efecto cortante. Segunda hipótesis comprobada, la región de lesión potencial abarca los 15 milímetros después de la punta del catéter. Entonces, ya no estamos hablando únicamente de los 3 milímetros o los 3.5 milímetros que implica el daño del calibre de un catéter. O sea, ya no es solamente el daño de nuestro yelco para la lesión primaria, ineludible para la inserción de un dispositivo. Está dañando 15 milímetros. Y esos 15 milímetros agregados con la presión de 380 dinas por centímetro cuadrado, pues están generando una lesión endotelial importante. Y recordemos que esa lesión endotelial importante genera un desequilibrio en la producción de las sustancias que regulan el estado vasoconstrictor con el estado vasodilatador de nuestro organismo. Entonces, vean cómo ese factor de riesgo ya no solamente aporta a la éstasis venosa, sino también a la lesión endotelial. Y por el otro lado, tenemos, quiero que noten, la zona prácticamente libre de sangre. Nuevamente, esa zona con una velocidad de infusión de 300 mililitros minuto está generando que haya una éstasis venosa precuerpo del catéter. Si hay una éstasis venosa, entonces tengo mayor oportunidad de agregación y de adhesión plaquetaria. Por lo tanto, entonces estaría yo ayudando a que se forme un trombo. ¿Por qué un trombo? Porque este no tiene el objetivo de dañar, o sea, no tiene el objetivo de reparar un daño como el coágulo. El trombo apareció ahí de manera inadvertida, o sea, es un proceso patológico. Por el otro lado, la otra hipótesis ya comprobada es que hay una región de mezcla de 50-50. Quiero que noten cómo en esta porción, entre donde se ve color rojo o color naranja, con la porción que se ve de color amarillo. Esta es una zona de mezcla de 50% solución y 50% sangre, lo que está implicando que haya un flujo de tipo retrógrado. Y este flujo de tipo retrógrado, repito, hace que nuestras plaquetas tengan la oportunidad de estar interactuando, que haya una agregación plaquetaria y que haya, por lo tanto, una adhesión de las plaquetas y formación de un trombo. Pero no nos quedamos ahí con eso. O sea, no solamente es la región de mezcla de 50-50. Quiero que noten cómo hay una porción íntimamente ligada con el endotelio vascular donde no hay sangre. Es un área de recirculación próxima a la punta de catéter, pero es recirculación de la solución que se ocupó para hacer este estudio. Y noten cómo entonces este flujo, este volumen implica una presión, lo que hace que haya una éstasis venosa. Y esta éstasis venosa pueda generar entonces el riesgo de la formación de un trombo. Pasa lo mismo cuando tenemos un catéter que no se está infundiendo para nada. Quiero que noten cuál es la región de recirculación de la sangre y este se va a encontrar en la punta de catéter. Por eso, cuando tenemos dispositivos innecesarios, los tenemos que retirar, porque no solamente corre el riesgo mi paciente de tener una infección del torrente sanguíneo, también corre el riesgo entonces de que se forme un trombo que puede ser intraluminal, como lo podemos observar, pero que además llega a avanzar hacia una trombosis venosa y que este pueda generar pues mayor complicación en nuestros pacientes.
Entonces, vean cómo no solamente es la parte de la infusión a una velocidad rápida, sino también la existencia de dispositivos innecesarios. Coloco en esta diapositiva cuáles son los efectos de que exista un flujo retrógrado, porque el flujo retrógrado, pues a lo mejor ahorita en este momento nosotros decimos, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿qué tiene que ver con que yo le abra a todo el carrete, como lo podemos observar con nuestros pacientes que son muy inquietos, que le abren al regulador de flujo, al regulador de velocidad de infusión, y que muchas de las ocasiones, pues cuando menos vemos la solución ya ha concluido, ha pasado en su totalidad, y que pues a lo mejor no dimensionamos que ya incrementamos un factor de riesgo para que esa persona pues llegue a presentar una complicación de tipo trombótico. El flujo retrógrado nos va a implicar, uno, haya una disminución de la velocidad del flujo. Y si recuerdan, la éstasis venosa se define de esta manera, como la disminución de la velocidad de flujo venoso. Entonces, flujo retrógrado por una velocidad de infusión rápida me está generando una éstasis venosa. Este flujo retrógrado me está generando el incremento del tiempo de residencia de la sangre. Es decir, lo que les comentaba hace un rato, estamos generando que nuestra sangre venosa tenga la oportunidad de tener un contacto estrecho con todas las plaquetas que están llegando a ese lugar. Y entonces, si tienen contacto estrecho, y además tengo una lesión endotelial donde se está produciendo mayor cantidad de tromboxano, pues entonces estoy favoreciendo que ese tromboxano les diga a las plaquetas, pues únanse, ¿no? Únanse, 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 adhiéranse todas y que se forme un trombo. ¿Por qué? Porque estoy incrementando el tiempo de residencia de la sangre en un mismo punto de un vaso sanguíneo. Y por el otro lado, ya cuando hablamos de la disminución de la velocidad del flujo y el tiempo de residencia de la sangre, hay una activación del sistema de coagulación donde se van a acumular localmente todas las sustancias agregantes plaquetarias. Y en este sentido, es como, lo puedo explicar como lo que pasa con las varices, ¿no? En nuestros miembros inferiores. Cuando tenemos una vena tortuosa, hay estasis venosa. Entre mayor sea el tiempo de residencia de la sangre, mayor formación de los trombos. Y entonces puede no solamente quedarse como una varice en un miembro inferior, este puede pasar hasta una úlcera venosa por el tiempo de residencia y por la cantidad de trombos formados al interior. Entonces vean cómo un dispositivo intravascular que ha sido insertado, es manipulado y que es retirado por nuestros profesionales de enfermería, no es una actividad meramente operativa, no es una actividad meramente manual. Al contrario, es la vinculación entre las actividades mentales superiores, particularmente el razonamiento clínico, vinculado con la capacidad de nuestras manos de ejecutar el cuidado. Por lo tanto, pues bueno, es necesario que todos nosotros hagamos esa vinculación entre nuestra mente y la mano para poder entonces ofrecer servicios de salud de calidad. Y por último, tenemos la triada de Virchow, ya ahora con su tercer factor, que es la hipercoagulabilidad. Y pues lo vamos a resolver, como lo dije al inicio de esta clase, lo vamos a resolver desde la presencia del dispositivo y no desde los factores o características del paciente. El conocimiento de la tecnología, el desarrollo y materiales de fabricación de los catéteres es importante a la hora de elegir los más adecuados. El catéter ideal debería no ser trombogénico. Existen materiales en el mercado diferentes, pero los más comunes son los siguientes. Los catéteres de superficie lisa, como los de teflón, el elastómero de silicona, el poliuretano
y otros tipos que se consideran altamente trombogénicos como el polietileno, el clorhidrato de polivinilo y las agujas de acero. ¿Por qué coloco las agujas de acero? Pues porque recordemos que todavía dentro de la terapia, ya no de infusión, pero sí en el manejo de dispositivos intravasculares, tenemos los dispositivos que se utilizan en las terapias de sustitución renal, que son justamente agujas de acero. Entonces, en un tiempo de 3 horas para una sesión por 3 días a la semana, imagínense el riesgo al que se someta una persona durante todas las sesiones a los que es sometido durante su vida, desde el diagnóstico hasta que pues, el paciente o bien es candidato para un trasplante renal o bien ha concluido su ciclo vital. Entonces, quiero que noten aquí que los catéteres de mayor recomendación para evitar la hipercoagulabilidad desde el punto de vista de las características del material, pues están primero los de teflón, aunque en México pues, tenemos catéteres escasamente fabricados con teflón, le siguen los de elastómero de silicona y por último los de poliuretano, que son los que comúnmente pues, nosotros tenemos dentro de los hospitales, que no están hechos quizá con el mejor material, pero por lo menos tampoco es el peor como el polivinilo. El polivinilo es altamente trombogénico. Y entonces espero que pues esta clase les haya dado ahora ya no solamente desde las características de la triada de Virchow como características del paciente, sino con la presencia de un dispositivo, porque el dispositivo dentro de un paciente que a lo mejor no cumple con las características de la triada de Virchow, no quiere decir que no tenga factores de riesgo para presentar una trombosis venosa. Al contrario, si tienen el factor de riesgo más importante, que es el dispositivo intravascular, todo puede ser posible. Entonces, una forma de prevenir es el control de los factores de riesgo que hemos abordado. Espero que esta clase les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues bueno, la pueden hacer. Y voy a culminar con pequeña cita textual extraída de un artículo sumamente interesante, porque cuando me encargaron esta sesión, pues quise utilizar la mejor evidencia científica disponible y algo que a lo mejor nos va a llevar a todos nosotros a seguir indagando al respecto es lo siguiente. La capacidad trombogénica de los catéteres y su composición influyen en la capacidad de desarrollar infecciones relacionadas. Ciertos microorganismos, especialmente los estafilococos y las cándidas, tienen mayor capacidad de adherirse a los catéteres, como ya los dije, de polivinilo, que los fabricados con teflón. Y entonces, vean cómo se van vinculando todas las complicaciones de la terapia de infusión. Si yo tengo un dispositivo que es trombogénico, puede ser que a lo mejor no se forme el trombo, ¿no? O sea, que se forme la trombosis venosa. Pero ya con los hilos de fibrina que se están desarrollando alrededor del dispositivo, estoy incrementando el riesgo de infección asociado a un dispositivo de acceso vascular. Y si yo no controlo el tipo de material de los dispositivos que tengo con mayor facilidad dentro de mi institución, pues entonces estoy contribuyendo a los factores de riesgo, ya no solo de una trombosis venosa asociada al catéter, sino de una infección del torrente sanguíneo asociada al dispositivo de acceso vascular central. E imagínense, si estos microorganismos tienen mayor afinidad con los dispositivos de polivinilo, pues tendríamos que estar sacando de nuestras opciones los catéteres de polivinilo. Y los invito a que a partir del día de hoy, antes de utilizar un dispositivo, antes de pedir un dispositivo, pues estemos verificando las características de nuestro material. Que verifiquemos la ficha técnica y veamos qué tipo de material es con el que está fabricado nuestros dispositivos de acceso vascular.
Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto. Yo sé que esta sesión pues igual y se les hizo un tanto tediosa, pero puede ser que también en su momento pues les haya dejado la inquietud de seguir investigando al respecto. Porque la terapia de infusión es un área donde las enfermeras han eh, demostrado su total independencia. No dejemos que la terapia de infusión ahora pase a manos de otras disciplinas. Al contrario, sigamos promoviendo que las enfermeras se sigan haciendo cargo de la terapia de infusión. Eso es lo que todos deberíamos de estar logrando. Y no lo vamos a lograr si no dejamos de ver únicamente a los dispositivos como una receta de cocina. Y no son receta de cocina. Ya lo notamos. Hay todo un proceso científico que debemos de seguir, que debemos de conocer para nuestra toma de decisiones clínicas. Y la toma de decisiones clínicas implican autonomía. Y los profesionales de enfermería buscamos dos cosas en esta vida: la independencia, la autonomía. Y por lo tanto, pues buscamos nuestra libertad como profesionales sanitarios. Queremos dejar de trabajar por prescripciones médicas, comencemos a empoderarnos desde el conocimiento. Y pues bueno, la invitación está ahí, está abierta para todos ustedes y terminamos así, terminamos cansados. Y los invito a que lean pues toda la evidencia científica disponible. Les voy a compartir a través del licenciado el artículo de las variables matemáticas para que vean ustedes que pues no es solamente como algo que Cruz haya sacado de la manga, sino que todo está cimentado en la mejor evidencia científica disponible y que muy pocas veces nosotros indagamos, pero también cuando tratamos de indagar, siempre lo hacemos en nuestro idioma materno y sabemos que la mejor evidencia científica disponible muchas de las ocasiones vienen en idioma totalmente diferente al nuestro. Y por lo regular, pues, vienen en inglés, en francés, etcétera. Y por lo tanto, ahí tenemos otra área de oportunidad, nosotros como profesionales de enfermería, para poder aterrizar mejor nuestro cuidado. Y pues muchísimas gracias. Les recuerdo que soy Cruz Flores Melgarejo y les dejo pues mis redes sociales. Me encuentran como enfermero Cruz Cruz, mi número de teléfono, mi correo electrónico y estamos en contacto. Muchísimas gracias.